A ver, fíjate en esta situación. Si un alumno es capaz de memorizar los documentos de identidad de toda su clase echando un solo vistazo. Madre mía. Sí, de un vistazo. Pero luego, a la hora de la verdad, entrega un resumen de 10 páginas para un texto que solo tenía 2 párrafos. La pregunta es, ¿estamos ante un genio o tiene una discapacidad? Bueno, es que esa es la paradoja perfecta. Y la respuesta a esa pregunta, la verdad es que está obligando a todo un país y francamente a cualquier sistema educativo moderno a reescribir por completo las reglas de lo que significa ir al colegio. Claro, porque normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico existe una expectativa de precisión absoluta. Sí, de blanco o negro. Exacto. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra una línea blanca dentada, el médico la señala y dice, pues ahí está, roto. Ya, una respuesta limpia y reconfortante. Eso es. Las cosas se pueden categorizar y meter en cajitas ordenadas. Pero en el momento en el que entramos en el mundo del neurodesarrollo, de la educación y de las distintas capacidades, pues esa máquina de rayos X se vuelve totalmente inútil. De repente el paisaje es tremendamente complejo. Totalmente. Es un terreno lleno de matices. Y exige dejar de buscar esa línea blanca perfecta que mencionabas. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inversión a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un par de documentos fundamentales del Ministerio de Educación de Colombia. Son del año 2017. Unos textos clave, sin duda. Sí, son las orientaciones técnicas y pedagógicas para la atención a estudiantes con discapacidad y el instructivo para el famoso PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. O sea, unos documentos que marcan un antes y un después. Total. El objetivo de este análisis es destripar cómo se está viviendo un cambio de paradigma radical en las aulas. Ya no se trata de obligar a los estudiantes a encajar a martillazos en un molde rígido. Claro, el molde de siempre. Eso es. La misión ahora es transformar el propio entorno para potenciar las capacidades de cualquier mente. Es desmantelar por completo esa idea tan antigua de que la educación debe ser homogénea. Es un viaje intelectual profundo, la verdad, porque obliga a desafiar las nociones más arraigadas sobre cómo evaluamos el potencial humano. Y a ver, para entender cómo enseñar a alguien, primero hay que redefinir cómo la sociedad clasifica sus capacidades a lo largo de la historia. El recorrido histórico que plantean las fuentes es súper revelador, porque se empieza con el modelo tradicional, que es básicamente esa época oscura Es oscurísima, sí. donde la discapacidad se veía como un déficit inmutable del sujeto. O sea, se consideraba una tragedia personal. Ya, un castigo casi. Algo estático que simplemente apartaba al individuo de la sociedad. Y punto. Luego, bueno, hubo una evolución hacia el modelo de rehabilitación, que ya intentaba hacer algo, pero desde un enfoque puramente médico y reparador. Exacto. El enfoque de curar. Eso, curar o compensar a la persona para acercarla lo máximo posible a una supuesta normalidad. Claro. El mensaje subyacente ahí en el modelo de rehabilitación era, a ver, el problema lo tienes tú, así que vamos a intentar arreglarte. Pero el gran salto evolutivo llega con el modelo social constructivista, que invierte la ecuación por completo. ¿Y qué propone exactamente? Pues establece que el problema no es la persona, sino las barreras del entorno. Y esto cristaliza en el paradigma actual, que es el modelo biopsicosocial y el modelo de calidad de vida. Vale. Aquí la discapacidad no es una etiqueta que le pegas en la frente a alguien. Es el resultado de una interacción. O sea, es el choque entre las características neurológicas o físicas de una persona y un entorno que francamente no está preparado para recibirlas. Es como culpar a una planta por no crecer, ¿no? Etiquetándola de defectuosa o de inútil, en lugar de darnos cuenta de que, oye, se ha plantado en un suelo totalmente tóxico y sin luz. Me encanta. Claro, si cambiamos el sustrato, si modificamos un poco la cantidad de agua y de luz, pues la planta florece. Y esto introduce una noción de sentido común que a menudo se olvida, y es que una persona no se reduce jamás a su discapacidad. Esa analogía da en el clavo, porque ilustra muy bien por qué un simple diagnóstico médico es insuficiente. Saber que alguien tiene una condición clínica no revela absolutamente nada sobre sus intereses, su bienestar emocional, o si tiene amigos o cómo toma decisiones. Claro, te da una etiqueta, pero no te cuenta quién es la persona. Exacto. El modelo de calidad de vida exige mirar todas estas dimensiones. El bienestar material, el desarrollo personal, la autodeterminación.
Por eso es tan vital el cambio de lenguaje en estos documentos. Dejar de hablar de discapacidades a secas, ¿verdad? Eso es. Dejar de ver discapacidades caminando por la calle, para empezar a ver personas con discapacidad. Tienen una identidad completa donde la condición médica es solo una pequeña fracción. Y, a ver, una vez que se comprende que el problema suele ser el entorno, ese suelo tóxico de la analogía de la planta, hay que examinar qué es lo que lo envenena. En el ámbito educativo, este veneno toma la forma de imaginarios. Los famosos imaginarios, sí. Sí, que son, para quienes nos escuchan, mitos o creencias falsas que se instalan en las salas de profesores y mantienen el entorno superviciado. Y fíjate, uno de los más destructivos es esa falsa dicotomía entre colegios inclusivos y colegios no inclusivos. Ah, claro, como si fuera una elección. Exacto. Legalmente, todos los centros educativos deben ser inclusivos. No es un programa opcional extraescolar al que un colegio decide apuntarse. Y otro mito muy perjudicial es asumir automáticamente que las instituciones de educación especial son siempre el mejor lugar para cualquier persona con discapacidad. Lo cual al final fomenta una segregación innecesaria. Totalmente. Pero bueno, el mito más extendido y el que nos lleva a la paradoja del principio del episodio es la creencia de que toda discapacidad implica una limitación intelectual global. Y aquí es donde entra el caso de Beatriz. El caso de Beatriz es fascinante. Una joven de 14 años, prodigio musical, con una memoria visual tan asombrosa que, como decíamos, memoriza los documentos de identidad de todos sus compañeros con un solo vistazo. Sin embargo, la complejidad de Beatriz rompe por completo los esquemas tradicionales, porque esa misma brillantez coexiste con desafíos inmensos en su día a día. Por ejemplo, Pues resulta que es estafada con facilidad porque no comprende el valor abstracto del dinero. O en las interacciones sociales, el sarcasmo o las bromas le resultan totalmente indescifrables. ya. Y en el ámbito académico, si el profesor le pide que extraiga la idea principal de un texto cortito, pues entrega un resumen muchísimo más largo que el original, porque su mente procesa cada detalle como si fuera de vital importancia. No jerarquiza la información. Vale, espera. Entiendo la filosofía detrás de todo esto, ¿eh? Pero pongámonos en la piel de un profesor de matemáticas o de literatura, digamos de 50 años, que lleva 2 décadas enseñando exactamente de la misma manera. Ya, el profesor de toda la vida. Eso es. No es médico, no es psiquiatra. Si se encuentra una alumna como Beatriz en su aula, su primer instinto va a ser el pánico absoluto. O sea, es lógico que sientan un miedo atroz a hacerle un daño irreparable por no saber manejar la situación. La pregunta es, ¿no se les está exigiendo a los profesores que asuman un rol clínico para el que, bueno, no están preparados? Es una pregunta buenísima. Y a ver, es un pánico muy real en el gremio docente, pero el nuevo paradigma que muestran los documentos desmonta ese miedo clarificando muy bien los roles. A ver. Un profesor no es un terapeuta clínico, es un guía pedagógico. Su trabajo no consiste en, digamos, rehabilitar el déficit neurológico de Beatriz para que entienda el sarcasmo. O sea, no tiene que curarla. En absoluto. Su labor es utilizar las herramientas culturales de la escuela, el arte, la lectura, las dinámicas de grupo, para potenciar lo que Beatriz sí puede hacer. Vale, apoyarse en sus puntos fuertes. Eso es, si su pasión desbordante es la música, un educador astuto no se centra en sus fallos de comprensión lectora de forma aislada. Usa la música para integrarla. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pues, por ejemplo, quizá le pide que organice las partituras de la banda escolar. Así la obliga a interactuar con sus compañeros en un contexto donde ella se siente segura, se siente competente y va desarrollando sus habilidades sociales de forma colateral y supernatural. Oye, pues visto así, la verdad es que resulta liberador para el docente. Le quita ese peso de encima de tener que curar y le devuelve a su terreno, que es enseñar usando los intereses del alumno. Totalmente. Pero claro, este miedo de los profesores también viene de no saber exactamente qué tienen delante, porque hay una frontera muy difusa que confunde a muchísima gente. Y es que no todas las dificultades que aparecen en un aula son una discapacidad. Y esa distinción es crucial en los documentos. La línea divisoria se traza basándose en el impacto real y constante que tiene una condición sobre el funcionamiento cotidiano y la conducta adaptativa. Vale, explícanos un poco más eso de la conducta adaptativa. Pues es, en resumen, hasta qué punto afecta la capacidad de esa persona para desenvolverse de forma autónoma en la sociedad. Entonces, para que quede claro para quienes nos escuchan, ¿qué entra y qué no entra en la categoría de discapacidad? Pues mira, por ejemplo,
Existen trastornos del neurodesarrollo que no constituyen una discapacidad. Ajá. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o los TEL, que son los trastornos específicos del lenguaje. A ver, claro que afectan a áreas muy específicas del aprendizaje y requieren atención, pero el funcionamiento global del individuo, su capacidad para relacionarse y adaptarse a la vida diaria, pues es equiparable al de cualquier otra persona de su edad. Ya, entiendo. Y lo mismo ocurre con las alteraciones específicas del aprendizaje, como pueden ser la dislexia, la disgrafía o la discalculia. Claro, porque al final la dislexia solo se hace verdaderamente evidente ante una demanda académica muy concreta, ¿no? O sea, tener que leer un texto. Eso es. Si esa persona está jugando al fútbol o está cocinando una tortilla, la dislexia no interfiere en su funcionamiento adaptativo. Exacto. Sin embargo, y aquí está la clave, esto contrasta radicalmente con condiciones como los trastornos del espectro autista, el TEA. Vale. El autismo sí se considera una discapacidad bajo este marco. ¿El motivo? Pues que la afectación en la interacción social recíproca, la rigidez en la flexibilidad mental y las dificultades en el uso pragmático del lenguaje restringen de manera significativa múltiples áreas de la vida cotidiana. Eso es. Claro, afecta a todo. De todas las interacciones con el mundo. Desde ir a comprar el pan hasta mantener una amistad. O sea, es como si tener TDAH o dislexia fuera encontrarse con vallas altas en una sola pista de atletismo muy específica. Digamos, la pista llamada clase de lectura. Buena analogía, ¿sí? Es duro, hay que saltarlas, requiere un esfuerzo enorme, pero tener una discapacidad real significa que se está corriendo en un ecosistema totalmente distinto, de la mañana a la noche, con leyes de gravedad diferentes, sin importar en qué pista de la vida se esté compitiendo en ese momento. Es que es exactamente así. Y precisamente porque el ecosistema es distinto, pues requiere reglas de apoyo distintas. Entender esta diferencia evita clasificaciones erróneas en los colegios. Claro, no puedes tratar todo igual. Exacto. Previene que se apliquen protocolos superpesados y estigmatizantes a un alumno que a lo mejor solo necesita un ajuste puntual para la lectura. Y a la vez, asegura que el alumno que sí corre en ese ecosistema distinto reciba un soporte estructural constante. Vale, pero a ver, la teoría del ecosistema es una perfecta sobre el papel. ¿Ya? Pero si hay 30 alumnos en un aula, no se puede construir un ecosistema nuevo para cada uno de ellos. ¿Cómo se aterriza esta utopía, no sé, un martes por la mañana en clase de historia? Pues aquí es donde entra en juego la herramienta más práctica de todo este análisis, el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Cuéntanos del PIAR. A ver, el PIAR es el núcleo de la acción educativa. Es una valoración pedagógica, ojo, no médica, que lidera el propio docente del aula. Vale, el profe es el que manda ahí. Eso es, su función es identificar exactamente qué barreras enfrenta un estudiante particular y diseñar los apoyos para sortearlas. Y lo interesante es cómo clasifica la intensidad de estos apoyos, porque ayuda a gestionar los recursos del colegio de una forma muy lógica. Sí, he visto que la clasificación tiene mucho sentido. Se habla, por un lado, de apoyos generalizados, que son los que se necesitan todo el tiempo y en todos los contextos. Sí, el ejemplo clásico de esto sería usar gafas. Claro, sin gafas no ves nada. Luego están los extensos, que se usan regularmente, pero en ciertos contextos específicos. Los limitados, que están diseñados para un tiempo o una transición muy particular, como puede ser el paso de primaria a la ESO en el instituto. Exacto. Y finalmente los intermitentes, que a priori, la verdad, suenan a algo menor, pero son fascinantes, ¿no? Son interesantísimos. Los apoyos intermitentes son un gran ejemplo de por qué hay que entender cómo funcionan las cosas en la realidad. Imagínate a una estudiante que funciona de forma autónoma casi todo el tiempo, pero sufre crisis sensoriales ante un exceso de ruido. Vale. El apoyo que necesita durante esa crisis es esporádico, sí, pero es de altísima intensidad. Claro, no puede esperar. Exacto. Si no hay un plan intermitente ya preparado para sacarlo del aula y llevarlo a un espacio de calma en ese segundo exacto, el entorno falla por completo. Totalmente. Y, a ver, creo que el verdadero ingenio del PIAE reside en lo que se define como ajustes razonables. Porque a menudo, cuando la gente escucha la palabra ajuste, enseguida piensa en obras faraónicas. Sí, en construir grandes rampas de cemento o instalar ascensores. Eso es, pero leyendo las fuentes, las intervenciones más transformadoras resultan ser sorprendentemente sencillas y súper conectadas con la percepción humana. Porque se basan en entender la mecánica del cerebro y los sentidos. O sea, mira, por ejemplo, para un niño con baja visión,
El ajuste no es necesariamente comprarle una tablet carísima de última generación. Ah, ¿no? No, puede ser simplemente servirle la comida en un plato de un color que contraste fuertemente con la mesa, o usar una taza oscura si la leche que se va a beber es blanca. Qué fuerte y qué sencillo, ¿no? O fíjate, se recomienda a los profesores evitar usar ropa con patrones muy brillantes o joyas reflectantes frente a niños con albinismo, porque esa luz interfiere violentamente con su ya reducida agudeza visual. O detalles sobre la psicomotricidad, que también me llamaron mucho la atención. Las fuentes sugieren cambiar los zapatos de cordones por zapatos con velcro. Clásico, pero súper efectivo. Sí. O el uso de lápices concretos. Recomiendan proporcionar lápices de mina muy gruesa, como los 2B, 4B o 6B. O incluso rodear un lápiz normal con una pelota de espuma. Y esto tiene una lógica aplastante, porque para un estudiante con problemas de motricidad fina, el esfuerzo de agarrar un lápiz fino y presionar fuerte para que se vea el trazo en el papel, pues le agota los músculos de la mano en 5 minutos. Claro. Y eso genera una frustración que arruina la clase entera. Exacto. Pero con una mina 6B, un toque ligerísimo ya marca el papel. El problema motor deja de ser una barrera para escribir. Es que es brillante. E incluso hay ajustes en la arquitectura cognitiva del aula, ¿verdad? Esto me pareció alucinante. Pintar el marco de la puerta de un color vibrante y diferente al del resto de la pared. Sí, la orientación espacial. Claro, porque para un estudiante con ciertas condiciones cognitivas o visuales, un pasillo monocolor es un laberinto indescifrable. Pero un marco rojo le dice inmediatamente a su cerebro: oye, aquí hay una transición, aquí es por donde se entra. ¿Es brutal? Resulta impactante, que algo tan barato y tan doméstico como pintar un marco de una puerta o cambiar un lápiz sea la diferencia literal entre la dependencia total y la autonomía de un ser humano en formación. Ya lo creo. Y aquí radica una filosofía fundamental de estos textos. Un estudiante que usa más herramientas o que usa herramientas diferentes a las del resto de la clase no está en desventaja. Para nada. Las adaptaciones no bajan el nivel de exigencia académico. Ese es el gran mito a erradicar. No. Simplemente se le está ofreciendo al alumno un vehículo distinto para llegar exactamente a la misma meta. Y bueno, esto nos lleva al factor humano, que al final lo es todo. A ver. Porque tú puedes tener el PR maravillosamente redactado, los lápices 6B afilados, todas las puertas pintadas de rojo, pero si la persona que está frente a la pizarra no cambia el chip, todo este sistema colapsa. Se viene abajo. Total. La caracterización educativa frente al mero diagnóstico clínico depende por completo de la mentalidad del educador. Y hay un contraste brillante en las fuentes que ilustra esto a la perfección. Está personificado en dos educadoras ficticias, pero vamos, que cualquiera que haya pisado un colegio las reconoce al instante. Son Marieta y Amalia. Dos mundos opuestos. Sí, ambas tienen en sus aulas a los mismos perfiles de estudiantes con discapacidad, pero los resultados son diametralmente opuestos. Marieta representa el enfoque más tradicional. La profesora severa de siempre. Exacto. Su aula es completamente rígida y centrada en el maestro. Ella asume desde una posición de autoridad vertical que sabe exactamente qué es lo mejor en cada segundo y que su rol es dirigir el aprendizaje de forma milimétrica. Y claro, si un alumno falla, la conclusión de Marieta es rapidísima. Que al estudiante le falta capacidad intelectual o que simplemente es un vago y no se esfuerza. Eso es. A ver, Marieta probablemente no tiene mala intención, pero su rigidez segrega de forma silenciosa, porque asume que el currículum escolar es sagrado y que es el alumno el que debe amoldarse a él, cueste lo que cueste. Y luego en las antípodas está Amalia, que su aula es un ecosistema súper flexible y radicalmente centrado en el alumno. La premisa innegociable de Amalia es que absolutamente todos los estudiantes tienen un potencial latente. Todos, sin excepción. Ella no se limita a dictar un temario y ya está. Diseña el aprendizaje de forma conjunta. Se centra en las necesidades de apoyo, escuchando las barreras emocionales y sociales de los chavales. Amalia no enseña a sus alumnos. Aprende con ellos. Exactamente. Y requiere una vulnerabilidad profesional enorme admitir frente a unos adolescentes que tú, como profesora, no tienes todas las respuestas. Total. Y el impacto de Amalia se resume en cómo la perciben sus propios estudiantes, porque sienten que con ella consiguen dominar cosas que ni ellos mismos creían que fueran posibles. ¡Qué bonito! Y ojo, esto no es solo un enfoque así romántico sobre la pedagogía.
Esta actitud encaja perfectamente con un marco filosófico de primer nivel, que es el modelo de capacidades de la pensadora Martha Nussbaum. Ah, sí, se mencionan las fuentes. ¿Cómo conecta esto? Pues mira, Nussbaum introduce un concepto revolucionario llamado capacidad combinada. Vale. Ella argumenta de forma muy convincente que el talento interno, o sea, la habilidad innata que tiene una persona, no significa nada en el vacío. Pensemos en alguien con una disposición genética, digamos, excepcional para la oratoria, para hablar súper bien, pero que nace en un régimen totalitario que le prohíbe hablar en público. ¡Ostras! Su talento interno está intacto, ¿verdad? Sí. Pero su capacidad real para actuar en el mundo es cero. Ujú. La capacidad combinada es la explosión que ocurre cuando ese talento interno interactúa con un entorno externo que lo nutre, lo permite y lo fomenta. Qué interesante. Entonces, cuando Amalia proporciona un lápiz distinto, ajusta el contraste visual de los materiales o simplemente, valida la forma única en la que Beatriz procesa la información, no está siendo simplemente, no sé, amable o buena gente. No. Amalia se convierte físicamente en ese entorno nutritivo. Claro. Ella está fabricando capacidad combinada dentro de esas 4 paredes. Ese es el verdadero poder de la educación inclusiva, bien entendida. Amalia actúa como el catalizador que permite que la mente de otro ser humano exista y opere plenamente en el mundo. No les está regalando notas, está eliminando la mordaza que el entorno tradicional había puesto sobre el talento del estudiante. Totalmente. Bueno, recapitulando un poco todo el terreno que hemos cubierto hoy, queda clarísimo que esto va muchísimo más allá de la escuela. Hemos navegado desde la superación del modelo médico del déficit, pasando por la demolición de esos mitos que paralizaban a los docentes. Los imaginarios. Sí, hasta entender las sutiles pero vitales diferencias entre un trastorno de aprendizaje específico y una discapacidad que altera todo el ecosistema vital de una persona. Y se han revelado los engranajes de herramientas tan prácticas como el PR y se ha comprobado cómo la actitud de un solo educador, como Amalia, puede apagar o encender el potencial humano. Y a ver, creo que la conclusión inevitable de todo este análisis es que la verdadera inclusión no es un acto de caridad benevolente que un sistema mayoritario le concede así graciosamente a una minoría para sentirse moralmente superior. Desde luego que no. Es la evolución indispensable de cualquier sociedad que aspire a la eficiencia y a la justicia. Una sociedad que, por fin, reconoce que la inteligencia y la capacidad humana no vienen ni vendrán nunca en un solo formato estándar. Y todo esto dejará flotando una reflexión final ineludible. Hoy el foco ha estado puesto en el sistema educativo. Se ha visto cómo los colegios, lenta pero firmemente, están aprendiendo a ser ecosistemas radicalmente flexibles. Se están poniendo las pilas. Sí, están modificando desde el grosor de un lápiz hasta las métricas de evaluación para aprovechar la inmensa neurodiversidad de sus aulas. O sea, se está formando a toda una generación de estudiantes que saben cómo utilizar sus apoyos, que entienden cómo funciona su cerebro y que conocen su propio valor. Ya, pero... Claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esta generación cruce por última vez la puerta del instituto y llegue de golpe al mundo laboral? Pues va a ser un choque tectónico. Porque, a ver, las empresas tradicionales, con sus métricas tan rígidas, sus oficinas de planta abierta que son ensordecedoras y sus sistemas de evaluación estandarizados, pues están diseñadas bajo el mismo modelo de talla única que las escuelas están abandonando. Es que el mundo corporativo va a tener que mirarse al espejo y tomar una decisión rápida. ¿Estarán los entornos de trabajo preparados para adaptar sus propias puertas y lápices, por así decirlo? ¿Y aprovechar todo ese talento inmenso que viene en formatos distintos? Esa es la gran duda. ¿O preferirán seguir siendo un suelo tóxico que asfixia la capacidad combinada, todo bajo el disfraz de la falsa meritocracia corporativa? Para quienes nos escuchan, la próxima vez que se observe un entorno de trabajo o un proceso de selección, convendría preguntarse cuántos talentos ocultos se están desperdiciando simplemente porque nadie pensó, en cambiar el color del plato. Qué gran verdad. Porque, al fin y al cabo, el talento humano nunca ha sido una línea blanca y perfecta en una radiografía. Siempre ha sido un terreno maravillosamente complejo.